casa del Señor. Hoy estamos estrenando un nuevo ministerio, el ministerio de la televisión, hermanos. Amén. Así es que el hermano que está con nosotros y estamos pues llevando este proyecto. Efesios capítulo número 6, versículos 10 y 11. Cuando lo tenga se pone de pie. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hemos titulado el mensaje para hoy domingo, hermanos, Guerra Espiritual. Diga conmigo, guerra espiritual. Guerra espiritual, hermanos. Hay dos palabras que estos versículos de parte de Dios que nos pide para enfrentar la guerra espiritual contra el diablo y que muchas veces como creyentes hemos descuidado, hermanos. Y esas dos palabras son fortaleza en el Señor. Diga conmigo, fortaleza en el Señor. Diga conmigo también, firmeza en el Señor. Mientras tengamos fortaleza en el Señor y mientras nos afirmemos en el Señor, usted y yo podemos enfrentar los ataques del diablo, hermanos. Miren, la guerra espiritual es un concepto que se ha puesto muy de moda en estos tiempos, hermanos. Realmente la guerra espiritual no solamente es a nivel espiritual, hermanos, porque sus resultados también son en el mundo natural. Amén. La guerra espiritual no solamente es la presencia de espíritus inmundos, sus influencias, sino también todo aquello que nos impulsan a ejecutar en nuestra vida diaria, en nuestra vida práctica, y que por causa de esas situaciones, muchos estamos enfrentando situaciones difíciles, hermanos. Amén. Entonces, estamos en guerra constante. Usted va a estar en guerra contra Satanás, hermanos, hasta el último día quizás que usted se vaya a morir, hermanos. Porque aún en ese momento que usted esté muriendo, Satanás va a luchar para que usted no vaya a una vida eterna, sino que vaya al lugar de tormento, hermanos. Amén. Mientras estamos vivos acá, estamos librando una guerra espiritual, hermanos. Estamos librando batallas, estamos librando problemas. Hay gente que tiene ataduras, hay gente que tiene opresión, hay gente que está viviendo momentos muy difíciles, hay gente que quiere tirar la toalla, hay gente que quiere renunciar al evangelio, hay gente, hermanos, que quiere dejar muchas cosas. Hay gente que todavía no quiere rendirse al Señor. Hay gente que está oprimida por adicciones, por situaciones. Hay gente, hermanos, que está luchando en este momento. Eso es una guerra espiritual, hermano. Yo no sé cuál será la guerra espiritual que usted pueda tener, hermanos. Pero tenemos una guerra espiritual que se mueve en lo espiritual, pero que también va a repercutir en el mundo natural. Quiero que veamos entonces cómo desarrollar una guerra espiritual según la Biblia. ¿Cómo vamos a desarrollar una guerra espiritual según la Biblia? Primero, hermanos, usted tiene que reconocer que está en guerra contra el diablo. Y para la batalla necesita toda la cobertura de Dios en su vida. Primero usted tiene que reconocer, hermanos, que estamos en una guerra contra el diablo. Y para la batalla necesita toda la cobertura de Dios. Versículo 10 y versículo número 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. Mire, hermanos, entiendan que el diablo es real. El diablo es real, hermanos. El diablo existe y su apariencia no es de un hombre con cachos y tridentes que se le puede aparecer en la esquina de una calle a medianoche. Porque ese es el que nos presenta el cine, es el que nos presenta Hollywood. Amén. Ese es el que le presentan a usted. Satanás, el diablo, es un ángel de luz. Tiene una apariencia de piedad. Representa todos los deseos y la vanidad de la carne. Representa todo aquello que le demanda a usted rendirse a esos deseos de la carne, hermano. Amén.
La guerra espiritual se desarrolla bajo esas influencias en los aires, en la comida, en lo que ve, en lo que oímos. Versículo número 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Miren, le podría decir que en este momento, hermanos, sobre todo en este mes de octubre es el mes del ayuno de todos los satanistas y de todos los brujos. Y han soltado legiones de demonios contra iglesias evangélicas, contra líderes, contra pastores. Están provocando una serie de influencias, hermanos, para provocar disensiones, divisiones dentro de la iglesia. Está usando la lengua de algunos hermanos para provocar situaciones. Está provocando un montón de cosas, hermanos. Y uno dice, no, es que ese fulanito, es que la fulanita, es que es esa iglesia. No, hermanos, no son ellos, no son las personas. El versículo 12 claramente lo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Principados y potestades nos están rondando. Principados y potestades están penetrando en la iglesia de Cristo. Aquí podrían haber demonios sentados y usted no los ve. Aquí pueden haber infiltrado espíritus malignos que pueden directamente venir a matar a alguien, hermano, si usted no lo puede ver. Entonces, usted está en guerra contra el diablo. Usted, la iglesia Osana, está en guerra contra el diablo, hermanos. Amén. Estamos en ese conflicto, pero el problema es que como creyentes, como cristianos evangélicos, muchas veces estamos dormidos espiritualmente, hermanos. Porque usted viene, muchas veces salimos igual. Y a veces no pensamos y no meditamos. ¿Por qué toda esta situación? Es una guerra espiritual en este momento. Amén. En las tentaciones que usted está viviendo, en los actos de rebeldía a Dios, Él está acechando a los cristianos que no tienen una verdadera convicción por el evangelio, por la santidad, por la consagración, por el respeto a sus siervos, por el amor a su obra, la iglesia. Él está acechándonos con todo esto, hermanos. Él está acechando a los creyentes fluctuantes en la fe, a los que no quieren salir de la zona de confort, a los que no se congregan, a los que no leen la Biblia, a los que no tienen convicción, y por las pruebas, enfermedades o parientes que se oponen muchas veces a que busquemos del Señor, hermanos, es cuando tenemos una guerra espiritual, hermanos. Mire, cuanto más mal usted está, es cuanto más tenemos que acercarnos a Dios. Ese problema que usted tiene no salió porque simplemente salió. Esa lengua que tenemos a veces, no crea que es algo porque simplemente salió. Hermanos, hay una hueste de maldad que está influenciando nuestra vida. La cuestión es, ¿ya se percató usted que aún siendo cristianos evangélicos podemos ser instrumentos del diablo? Podemos ser instrumentos del diablo y no nos hemos percatado. ¿Saben por qué no se han percatado, hermanos? Porque hemos descuidado nuestra consagración, hemos dejado de acercarnos más al Señor, de dejar de leer su palabra, de congregarnos, de servirle con esa pasión, con amor. Hemos descuidado aquellas cosas tan importantes en la relación con Dios y han cambiado para convertirse en religión, hermanos. Amén. Él está acechando, hermanos. Él está haciendo cosas, Él está promoviendo situaciones para que usted diga, ¿para qué ir a la iglesia? ¿Para qué? Está bueno solamente el domingo, hombre. Está bueno solo este día. El enemigo está trabajando y no nos hemos percatado. Nos está poniendo gente en piedra de tropiezo aún dentro de los hogares para que no vengamos, para que no sirvamos. A veces usted viene con gozo para la iglesia y antes de salir un problema, un conflicto, una discusión, un altercado fuerte. ¿Y qué hacemos? Pues ya no voy a la iglesia, dice. Óigame, estás en guerra contra el diablo, iglesia. Estás en guerra contra el diablo. No deje que el enemigo toque la obra del Señor, su vida. No deje que toque. Mejor reconozcamos
el diablo existe. El diablo está colocando enfermedades. Y Dios quiere que la iglesia de Cristo despierte. Que despertemos. Nos falta firmeza y fortaleza en el Señor. Número 2, en la guerra espiritual debe usar el arma de la verdad del Evangelio frente a la mentira del diablo. Número 2, en la guerra espiritual debe usar el arma de la verdad del Evangelio frente a la mentira del diablo. Versículo número 14 del capítulo 6 de Efesios. Dice así: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Quiero leerle este versículo en la Biblia de la versión del oso. Dice así: así que manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. Hermanos, el diablo quiere que usted crea toda la creación mentirosa que él influencia al mundo entero y a los cristianos. El diablo quiere que usted le crea a él, que usted le crea todo lo que él está influenciando, no solamente al mundo que no es creyente, sino también dentro del Evangelio. El diablo es un mentiroso. Así lo describe la Biblia y se disfraza como ángel de luz. Juan capítulo 8, versículo 44. Juan capítulo número 8, en el versículo 44. Recuerden, la guerra espiritual debe usar el arma de la verdad del Evangelio frente a la mentira del diablo. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo número 14. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo número 14. ¿Lo tiene? Amén. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Amén. El diablo, hermanos, está influenciando con la mentira por todos los medios, hermanos, aún desde los púlpitos evangélicos. Hay ministros de maldad enseñando y engañando también desde estos púlpitos, hermanos. Y estamos influenciados por una serie de cosas y doctrinas que han aparecido. Por ejemplo, la nueva era, que está tan de moda ahora. El humanismo, la nueva era, hermanos. Amén. La astrología, el pensamiento positivo, el horóscopo, la adivinación, la falsa profecía, hermanos. Todo eso nos está influenciando, hermanos. Ayer leía en Nicaragua, creo que en Nicaragua había sido, se reunió un grupo de unos 300 creyentes aparentemente. Y el líder de estos creyentes les había dicho que ese día Dios, el Hijo de Dios, iba a aparecer para llevárselos. Amén. Pero estos habían llegado con antesala, con anticipación de tiempo a ese lugar, esperando, según este líder evangélico, él había dado una fecha cuando iba a aparecer el Hijo de Dios para llevarse este remanente. Miren, y habían hombres, ancianos, bebés ahí, niños, y todos estaban viviendo en condiciones inhumanas, aguantando hambre, durmiendo en el suelo. ¿Y sabe qué ocurrió? No apareció el Hijo de Dios. ¿Sabe qué ocurrió? Que la Policía Nacional de Nicaragua tuvo que ir a remover a todo ese montón de gente por la falsa enseñanza y por la falsa profecía de este falso hombre de Dios. Y les cuento la última. Ya apareció en el Vaticano un sacerdote gay.
Apareció ya ayer. Este hombre es el encargado de dar cierta enseñanza teológica con respecto a la familia. Pero ¿sabe qué pasó? Se detuvo un momento y dijo: quiero hacer un anuncio. Quiero decirles que soy gay. Es más, les presento a mi novio. Y aparece el varón que es ahora la pareja de este sacerdote. ¿Sabe qué está diciendo? Que Dios avala eso. Que Dios ama a los homosexuales. Dios detesta el pecado que habita en el hombre. Estaba al frente de eso, hermanos. Influencias de Satanás. Influencias, aún desde los púlpitos, como digo, hermanos. Influencias por la televisión, influencias por la radio, hermanos, influencia por lo que leemos, hermanos, influencias de un montón de cosas. Y el diablo quiere que usted crea todo eso, que usted acepte, cierto, mira, vámonos para ese cerro, porque ahí dice el pastor Benny que Dios va a descender, el Hijo de Dios va a descender el próximo 31 de octubre y tenemos que estar todos reunidos allá. Y tráiganse las colchas, tráiganse las camas y tráiganse lo que quieran, porque vamos a dormir hasta la intemperie y así como nos encuentre, así nos va a llevar. Y resultó que no apareció. Amén. Satanás está influenciando, hermanos. Satanás está influenciando con la nueva era. Aún hasta los creyentes les llama la atención. Vaya que le hagan ese masaje, que le pongan esas piedras calientitas en la espalda, que le suenen algo por ahí, que le pasen un montón de luces raras. Hace mucho tiempo me pusieron unas piedritas así en la espalda, me acuerdo, y me dijeron: mire, le vamos a hacer un masaje que eso le va a salir bien de esa espalda. Y dije: bueno, ni modo, vamos a probar, así es cierto. Y me pusieron boca abajo, hermanos, y me pusieron una musiquita así bien relajante, así, instrumentalizada, así. Y me pusieron: va, usted relájese, ahorita le vamos a quitar todos esos dolores, dice, y le vamos a poner esas piedras maravillosas traídas de no sé dónde, hermano. Y me pusieron 3 piedras calientes. ¿Sabe qué sentí? Que me quemaban las piernas. Calientes. Las habían metido en un lugar donde las tenían calientes y me las pusieron así. Y medio por aquí y medio por allá. Y cuando escuche este sonido me dicen: usted ya va a estar bien. Mentira, me levanté con el mismo dolor, hermano. Con lo mismo, hermano. Nueva era. La nueva era se está metiendo por todos lados. Y como hijos e hijas de Dios no nos estamos percatando. Y eso es guerra espiritual, hermano. Cuidado con, mire, le vamos a leer el café. Cuidado con la cartomancia. Cuidado, mire, el iris, yo le doy un iris, algo por ahí. Cuidado con que le digan: mire, esto y lo otro. Miren, hace años, cuando apareció aquella organización Creciendo en Gracia, cuando aparecieron por primera vez y comenzaron a hacer todo su show, hermanos, cuando yo todavía ejercía el periodismo, fui hasta el aeropuerto y estaba un grupo de ellos con carteles y un montón de cosas, y hablando con la gente, diciéndoles sobre que creyeran en ese falso apóstol en ese momento. Y llegué a entrevistar a uno de esos líderes. Terminé mi entrevista y le dije: ya me voy. Le dije: pero no se vaya, no se vaya. Mire, yo veo ángeles como usted, me dice. Yo no los veo, le digo: ¿dónde están? Vaya a ver cómo está este movimiento ahora. Su líder murió también. Ahora resulta que la esposa de este se encarnó en ella. Y ahora ella es Cristo Jesús. Amén. Los creyentes somos curiosos. Cuando usted abre un periódico, a veces le dan ganas de ver el horóscopo. Por curiosidad, para ver, decimos. Los que tenemos los teléfonos inteligentes, de tan inteligentes que son, que nos están volviendo algo. Y te tira ahí el teléfono. ¿Qué quieres saber? Dice. Ahora ha aparecido, dice, tu nombre, el significado.
solo dale clic. ¿Y cuántos no le dimos clic ya? Nueva era. Guerra espiritual es lo que tenemos que hacer frente a eso, hermanos. ¿Está conmigo? Amén. ¿Cómo enfrenta usted todo eso? Con la integridad del cristiano, con la rectitud y el conocimiento de la verdad de la Biblia, hermanos. No seamos arrastrados por cualquier cosa que se predique. Lea la Biblia, discierna, rechace y detecte en el espíritu la mentira que el diablo le está ofreciendo. Amén. Vaya a la Biblia, pregúntese con la Biblia: Señor, ¿será esto correcto? ¿Es de tu agrado, Dios? ¿Qué piensa Dios sobre estos de los horóscopos? ¿Qué piensas, oh Señor, de estas manipulaciones? La guerra espiritual tenemos que iniciarla conociendo la palabra del Señor. Si usted conoce, si usted lee la Biblia, no va a ser tan fácil que nos enrede. Pero si usted no la conoce, será arrastrado por eso. Número 3, en la guerra espiritual, usted debe de pregonar el evangelio de poder de Cristo. Amén. En la guerra espiritual, usted debe de pregonar el evangelio de poder de Cristo. El versículo número 15, si usted lo lee conmigo: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Se lo voy a leer en la versión de la Biblia del oso. Así se llama esta versión. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Mire, hermano, de lo que se trata es de llevar el mensaje bíblico que liberta a los cautivos, que da esperanza, que confronta con el pecado y aporta la salida a a través del arrepentimiento, y que el Hijo de Dios ofrece perdón si hay un cambio genuino, hermanos. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Se ha desatado dentro de la iglesia de Cristo, entiéndase, todas las denominaciones evangélicas en el mundo, una era en donde la predicación del evangelio se ha vuelto casi que muy emocional. Mucha era de la profecía, pero sin el fundamento real. Amén. Los tiempos que estamos viviendo, que son tiempos finales, y que estamos prontos para que el Señor pueda aparecer para raptar la iglesia, es cuando más el enemigo ha batallado dentro del cuerpo de Cristo. Es cuando más ha luchado, hermanos. Es cuando más está tratando de confundir. Es cuando más estamos viendo situaciones en donde es la era de la motivación a través de literaturas, de libros, pero que estos libros nunca mencionan a Cristo Jesús, nunca mencionan la cruz del Calvario, nunca mencionan el sacrificio. Esta es la oferta de la literatura con herramientas principales después de la Biblia para conocer al Hijo de Dios y su salvación y restauración. ¿Quiere conocer a Cristo? Lea el último libro de fulanito de tal, un predicador de tantas estrellas, dice. Léalo, dice, y después lee la Biblia. Amén. Nunca se puede sustituir, nunca, a la Biblia por un libro de cualquier predicador. Nunca. Siempre la Biblia debe ser la prioridad para conocer al Hijo de Dios. ¿Sabe qué está haciendo el diablo? Está levantando un montón de esa literatura, de predicadores, de creyentes. Lean mi último libro. Lean mi última revelación. Copien los estilos y las maneras, el plan no sé qué y no sé cuánto. Pero ¿y tu Biblia qué dice? ¿Qué dice tu Biblia? ¿Por qué no instruyes a tu congregación con la Biblia? ¿Por qué no instruimos a los líderes primero con la Biblia?
¿Por qué no calcamos de la Biblia los planes exitosos para sacar adelante la obra del Señor? ¿Por qué no calcamos de la Biblia, hermanos, los planes para traer sanidad? ¿Por qué no calcamos de la Biblia, mejor, los consejos para restaurar nuestras vidas? ¿Por qué no calcamos de la Biblia las enseñanzas que Dios da cuando confronta nuestro pecado, pero que nos dice que Él perdona nuestros pecados si nosotros nos arrepentimos, y que en la práctica vemos el genuino arrepentimiento, hermanos? Amén. Esta es la era de los espectáculos y show aún dentro de los templos evangélicos. Es necesario volver al camino de la senda antigua, hermanos, en donde no había templos como ahora, en donde ya algunos predicadores hoy en día viajan en jet, en aviones. Antes no era así. Esta es la era donde hay sillas cómodas, donde tenemos aires acondicionados, luces, fumarolas, luminarias, ofrendas generosas a cambio de predicar o llevar una campaña evangelística. Estamos viviendo esos tiempos. Cuando leía esto recordaba, hermanos, los tiempos del hermano Pablo Finkenbinder acá en El Salvador, en donde muchos creyeron que él era un salvadoreño, pero no era un salvadoreño. Con más de 10 años en esta nación, y cuentan nuestras asambleas de Dios, nuestros líderes antiguos cuentan que miraban a Pablo, al hermano Pablo Finkenbinder, ir en mula, dice, sobre los cerros de nuestro país, hermano. Dicen que en mula subían en esos cerros, dice, y llegaban a un lugar a hacer reuniones, a hacer cultos, hermanos, a predicar la palabra, a llevar un mensaje de paz. Y dice que no habían templos como los que hay ahora, dice, pero había una presencia de Dios en esos lugares, hermanos. Había una presencia del Espíritu Santo cuando predicaba esa palabra, impactaba, cambiaba, transformaba, liberaba, hacía cosas extraordinarias en esos tiempos maravillosos. Estamos viendo tiempos en donde la gente está buscando locales amplios, bonitos, sillas cómodas, aires acondicionados, y si es posible que tenga ascensor. Amén. Nombres grandes. Guerra espiritual, hermano. Es necesario volver al camino de la senda antigua. La iglesia primitiva, ellos llevaban el evangelio que traía paz a quienes lo escuchaban. Caminaban por montañas a pie, le predicaban a muchos o le predicaban a pocos. No pedían dinero, liberaban endemoniados, hacían milagros por la mano de Dios de manera genuina. Su mensaje no dejaba confundida a la gente, le llevaba la paz que solo Cristo puede dejar. Hoy somos cristianos y muchas veces nos enredamos en cosas y nos confundimos tanto de manera doctrinal. Será, dice. ¿Y qué dice la Biblia? A saber, pues. Pero yo creo que dice esto y este. ¿Y vos qué crees? Pues no sé. Confundidos. Confundidos. Número 4, la guerra espiritual debe aplicar el conocimiento de la Biblia y guardar su salvación. Número 4, la guerra espiritual debe de aplicar el conocimiento de la Biblia y guardar su salvación. Versículo número 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Se lo leen en la versión, la Biblia del oso. Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza, y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza, y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. Una vez más, la guerra del diablo es evitar que más sean salvos, hermanos. Miren, repito,
de cara al aparecimiento del Hijo de Dios y su rapto, el diablo va a pelear para que menos sean salvos. Va a tirar todos sus ataques para evitar que más sepan del Evangelio o facilitarles la condición a que vayan a una iglesia cristiana evangélica de sana doctrina a buscar del Señor. Va a tratar por todos los medios para que usted escuche un mensaje de salvación, para que usted lo vea, para que usted lo lea. Va a hacer muchas cosas para que eso no llegue a la vida nuestra, hermanos. Pero también está haciendo ataques con los que creemos ser salvos, porque estamos despreciando la salvación. Gracias por los amenes. El problema principal de los cristianos evangélicos es que hemos dejado de ocuparnos de nuestra salvación. Creemos que esta solo consiste en hacer una oración y ya estuvo todo y podemos vivir como paganos. Filipenses capítulo 2, versículo número 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La salvación genuina debe reflejar en usted fruto de consagración, debe reflejar en usted santidad. La salvación genuina debe reflejar madurez. La salvación genuina debe reflejar crecimiento espiritual, debe reflejar carácter formado, debe reflejar un corazón entendido en el creyente, debe de reflejar constancia, debe de reflejar perseverancia, debe de reflejar fe en usted. Ahora, la salvación se afirma con el conocimiento y la práctica de la Biblia a mi vida diaria en todo, hermanos. Y quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Cuánto invierte usted en su salvación? ¿Cuánto ha invertido usted en su salvación? Si yo le pongo una Biblia de estas y le pongo para acá un vestido de la última moda, le pongo una camisa, una corbata de la última moda, le pongo una pantalla plana de televisión de 24 pulgadas o más, le pongo un equipo de sonido, le pongo unas cosas ahí, lo que usted quiera, ¿qué agarraría usted? Si es posible, ni nos alcanza los dedos del otro para contar si le alcanza para comprar el televisor. Y la Biblia, esa la podemos comprar después, si es más barata. ¿Cuánto invierte usted en su salvación? Amén. ¿Cuánto invierte usted en regalarle a alguien un DVD de una predicación cristocéntrica? ¿Cuánto invierte en usted, en los que tenemos teléfonos inteligentes, enviar una canción cristiana con un tema cristiano? ¿Cuánto invierte usted en su salvación, en asistir entre semana a escuchar un mensaje? ¿Cuánto invierte usted en eso? Porque todos no tenemos tiempo, hermanos. Nadie tiene tiempo para venir entre semana, hermanos. Todos estamos ocupados en otra cosa. Todos. Pero ¿por qué no inviertes tiempo en tu salvación? Porque todos los que estamos aquí, nadie nos merecemos ser salvos. Ha sido por gracia del Hijo de Dios en la cruz del Calvario, iglesia. Ahí logramos nuestros éxitos. Valore la salvación que Cristo le da en este momento. ¿Cuánto inviertes en tu salvación? ¿Sabe dónde se ve? En tu trabajo, con tus compañeros, en tu colonia. Ahí se ve si has invertido en tu salvación. Porque lo que tú hablas refleja si lees y le crees al Señor. Pero tú como hijo de Dios, ¿cuál es tu comportamiento? Amén. Y esa salvación se afirma con el conocimiento y práctica de la Biblia a nuestra vida diaria en todo lo que hago hasta el día que muramos, hermanos. Esto le da convicción, seguridad
y nada lo va a mover de su fe en Cristo Jesús. Le dará carácter ante las propuestas de Satanás para rechazarlo, hermanos. Y quiero hacerle otra pregunta a usted. Usted que es un cristiano evangélico, ¿usted es un oidor o un aplicador de los consejos prácticos de la Biblia? ¿Usted es un oidor o usted es un aplicador de los consejos de la Biblia? Yo les pregunto cuando terminamos todo esto, y les pregunto en la puerta, ¿de qué prediqué, hermano? Dios le bendiga, hermano, le bendiga. Hablemos, hermanos. ¿De qué prediqué? ¿Qué se acuerda de qué dije? Mire, me acordé del chiste que contó. La guerra espiritual, para que usted tenga éxito, tiene que aplicar lo que lee en su vida. Óigame, el evangelio es práctico. La palabra del Señor es práctica. Usted no necesita meterle un montón de cosas. Preséntela como tal, léala como tal y disfrútela como tal. El Señor en su palabra claramente habla ahí lo que es bueno, lo que es malo, lo que es pecado y lo que no lo es. Amén. Lo sabemos. Somos muchas veces oidores o practicantes de esto. El punto más medulante en el que siempre estamos en un conflicto: el diezmo del Señor. El diezmo del Señor. ¿Consagras tú lo que es de Dios cada mes para Él? Porque la Biblia dice ahí, probadme ahora en esto, dice, y os abriré, dice, las ventanas de los cielos, dice. Esa es la verdadera prosperidad, cuando usted cumple con eso delante del Señor. Pero para eso Dios te pasa de ser un oidor a un aplicador. Es que usted no sabe las dificultades económicas. Yo no, Dios las sabe. La pregunta es, ¿le crees a lo que dice la Biblia? ¿Lo aplicas a lo que dice la Biblia? Pues entonces tu situación seguirá igual. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A mí eso no me gusta, pastor. Santiago capítulo número 1, versículo 21 hasta el 25. Este hermano de Jesús dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Versículo 22 de Santiago capítulo 1. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, la Biblia, su palabra, es una espada de poder, y mientras la salvación, es decir, el casco, le proteja, será más fácil la guerra contra el diablo, hermanos. Y por último, en la guerra espiritual, usted necesita tener el arma del escudo, la fe. Por último, en la guerra espiritual, usted necesita tener el arma del escudo, es decir, la fe. Versículo número 16, Efesios capítulo 6. Para que vayamos terminando. ¿Lo tiene? Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Sobre todo, que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno. Amén.
Hermano, el diablo está atacando a los cristianos con toda clase de situaciones y lo único con lo que le puede enfrentar es que siga creyendo en el Hijo de Dios, capaz de pelear por usted y vencer toda obra de maldad espiritual y terrenal, hermanos. Amén. Ojo, esto implica permanencia. Esto quiere decir, no se mueva aunque la prueba siga ahí. No deje de buscar al Señor y no deje de seguir orando. Amén. El cristiano inconstante, este va a sucumbir por causa de no permanecer en la fe. Es decir, no le cree a Dios y no cree a lo escrito en la Biblia. Por eso mismo les decía, en Malaquías aparece lo que Dios pide de nosotros sobre ese diezmo y su ofrenda. Amén. La Biblia lo dice. No lo dice el pastor, lo dice la Biblia, es palabra de Dios. Pero ¿por qué no le creemos al Señor? ¿Por qué no simplemente dice, Señor, yo te creo, pero te voy a entregar lo que es tuyo? Y yo sé que tú me vas a bendecir. Pero no le creemos. Amén. Santiago capítulo 1 versículos 6 y 8 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Los dardos de fuego de Satanás se apagan cuando encuentra cristianos que se meten de verdad con Dios. Eso necesitamos en la guerra espiritual, hermanos. Mientras como iglesia Osana, usted no se meta de verdad con Dios, hermanos, usted seguirá sucumbiendo. Usted seguirá siendo inconstante. Hoy comienza a diezmar, mañana ya no. Hoy comienza a servir, mañana ya no. Hoy comienzo a ir a la iglesia, mañana ya no. Hoy sí le creo, hoy vengo al servicio de milagros el lunes, pero de repente ya no vuelvo a aparecer. Amén. ¿Por qué? Porque el enemigo te va a enviar pruebas, hermano. Miren, los lunes, este segundo lunes, mañana, estoy predicando una serie de mensajes, la oración victoriosa. Amén. Y yo le invito, si de verdad quiere ver la gloria y la mano de Dios, venga ante la situación que está enfrentando y estudie conmigo la oración victoriosa. Amén. Por eso es, hermanos, que en estos versículos, sobre todo dice que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno, hermanos. Es Satanás quien te está lanzando dardos de fuego y flechas de fuego contra tu vida. Es Satanás quien te está atacando tu fe. Es quien te está desanimando. Es quien te está poniendo situaciones para que tú dudes, para que tú pienses si de verdad valdrá la pena seguir en el camino del evangelio, si valdrá la pena venir a la iglesia, porque Dios dice, ¿y para qué vas a ir a la iglesia otra vez? Si mira, Dios no te ha respondido. Si mira cuántos días llevas con la deuda, mira, y está creciendo más la deuda, y está creciendo este problema, y mira, la enfermedad sigue ahí. Satanás es una guerra espiritual contra el diablo, hermanos. Pero cuando el diablo ve a creyentes necios en la fe, que a pesar de que están pasando tiempos difíciles, a pesar de que están postrados en cama, a pesar, hermano, de todo eso, ellos siguen diciendo, yo sé en quién he creído, porque mi Redentor vive, dice, mi Redentor vive, dice, en Él he puesto mi confianza, en Él estaré y nada me va a mover, no importa el problema, Dios libertará lo que Él quiere hacer, hermano. Guerra espiritual, hermanos, es lo que estamos enfrentando. La guerra espiritual se libra en el mundo espiritual y en el mundo natural, y solo se puede vencer usando la armadura de Dios, cobertura de Él sobre nuestras vidas. El Señor está en este lugar.